Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 37. Capítulo 37, la basura de Bisukukai. El caos invadió la arena mientras los asistentes, presas del pánico, corrían en estampida hacia las salidas. Erina y Sako rondaban inseguras, pero la concentración de Zed no flaqueó. No se acerquen. Esto no tardará mucho. Su objetivo. Un robot GT disfrazado de diplomático corpulento, con su núcleo mecánico zumbando bajo carne sintética. En la línea temporal original, esta máquina había masacrado al clonado Battle de Wolf en pleno parto, una crueldad que Zed se negó a permitir. Tina, la tenaz reportera, estuvo ausente, una omisión lógica. Acceder al santuario de la OIG exigía credenciales que estaban fuera de su alcance. La realidad, a diferencia de la ficción, le impedía acceder a este nivel. El robot GT permaneció inmóvil, con la confianza grabada en su sonrisa artificial. ¿Para qué huir? Su armazón de aleación podría resistir el ataque de cualquier bestia. Zed se movía como una sombra, con el honor de la comida velando su presencia hasta que apareció detrás de la máquina. Grieta. Su mano se clavó en su espalda, cerrando los dedos alrededor de la brillante unidad central. El robot se sacudió, y sus ópticas parpadearon con una descarga simulada. Basura de Bisukukai. Siseó Zed, aplastando el núcleo con fuerza. Saltaron chispas mientras la máquina se desplomaba, inerte. No se activó la autodestrucción. La velocidad de Zed había superado sus protocolos. En un lejano búnker de Bisukukai, un operador se arrancó el casco neuronal, gruñendo. ¿Quién demonios era ese? Su modelo GT, un prototipo costoso, ahora languidecía en manos de la OIG, con sus secretos listos para ser analizados. Mansama apareció junto a Zed, observando los restos. Eso valdrá un dineral en I+D. Bisukukai lleva años acumulando esta tecnología. Zed asintió. El enfoque humanitario de la OIG había frenado sus avances militares, mientras que Bisukukai invertía recursos en el terror mecanizado. Este montón de chatarra podría inclinar la balanza. Abajo, Toriko acunaba al moribundo lobo de batalla, cuyas respiraciones entrecortadas se sincronizaban con el débil latido de su cachorro nonato. Tatsu observaba desde las sombras, con sus escamas atenuadas con una solemnidad inusual. Mansama alzó el inerte robot GT, cuya piel sintética se desprendió para revelar brillantes extremidades de aleación y una cavidad torácica vacía. El último modelo de Bisukukai, disfrazado de Goem, murmuró, tocándose los músculos faciales falsos. Su tecnología de mimetismo ha mejorado. Los escáneres no lo detectaron en absoluto. Zed descartó la oferta de pago con un gesto. Quédatelo. No me sirve la chatarra. Mansam sonrió, cargándose el robot al hombro como si fuera el trofeo de un cazador. La Igo no olvidará esto. Se alejó torpemente, mientras los gritos de pánico de la multitud se apagaban a medida que el personal de seguridad los conducía fuera. Abajo, Toriko agarraba a la serpiente diabólica modificada, cuya estructura de nivel de captura 25 se agitaba bajo su agarre. Los ojos de la serpiente brillaban carmesí. Las feromonas de Rin, que potenciaban su combate, corrían por sus venas. Cada golpe abría cráteres en el suelo de la arena, pero Toriko se mantuvo firme, con los músculos tensos, mientras contraatacaba con un puño de 5 clavos. El lobo de batalla clonado se movió, con su ojo ámbar fijo en la refriega. Aunque demacrado por el parto, su instinto primario se despertó. En un estallido de velocidad plateada, se abalanzó, con los colmillos atravesando las escamas reforzadas de la serpiente. La serpiente se desplomó, y el veneno se acumuló alrededor de su cuerpo tembloroso. Incluso a las puertas de la muerte, se maravilló Zed. Aunque imperfectas, las células gourmet del lobo habían canalizado las cualidades supremas de su linaje. Golpes hipersónicos, muertes precisas. Una sombra de los auténticos lobos de batalla del segundo continente, pero formidable. Toriko se arrodilló junto al lobo, jadeando levemente. ¡Qué testarudo! Se quejó, pero sus manos se suavizaron al revisar al cachorro acurrucado contra el vientre de su madre. Comentario 4. Votar capítulo 38. Capítulo 38, el orgulloso lobo de batalla. La madre loba de batalla acarició a su cachorro con el hocico, su respiración superficial pero pausada. A su alrededor, la arena yacía en ruinas. Cadáveres de serpientes diabólicas modificadas ardiendo, el aire cargado de humo acre y el hedor metálico de la sangre. Toriko se agachó cerca, el alivio se desvaneció cuando Rin expresó la cruda verdad. Su cuerpo está fallando. Ese golpe final quemó sus últimas reservas.
Zed se arrodilló, sus instintos Saiseya evaluando el cuerpo marchito del lobo. Puedo prolongar su vida, meses como mucho. Para una verdadera curación, solo Yosaku puede realizar tales milagros. Los ojos de Toriko se iluminaron. Entonces vámonos. Nosotros, se niega, interrumpió Zed, asintiendo al lobo de batalla. Su ojo ámbar se cruzó con el de ellos, firme a pesar de los temblores que la sacudían. Un solo y decidido movimiento de cabeza silenció al grupo. Erina Nakiri dio un paso adelante con el ceño fruncido. ¿Por qué rechazar la ayuda? Tiene un cachorro que proteger. Orgullo, murmuró Zed. Los lobos de batalla heredan más que fuerza. Su dignidad es absoluta. La mirada de la loba no vaciló. Aceptar ayuda traicionaría milenios de instinto, una rendición a la debilidad que su forma clonada ya encarnaba. Mejor morir con honor que perdurar como una sombra de sus parientes del mundo gourmet. Rin suspiró, acariciando el pelaje plateado del cachorro. Incluso los clones portan la voluntad de sus antepasados. Las células gourmet no solo mejoran, sino que también recuerdan. Toriko apretó los puños, la frustración se enfrentaba al respeto. Terco como un auténtico testarudo. Zed tocó la cabeza de la loba, con el honor de la comida zumbando en la punta de sus dedos. No para sanarla, sino para honrarla. Su decisión se mantiene. La voz de Zed se suavizó, respetuosa ante la determinación de la madre loba de batalla. El orgullo la define. Permanecer como una sombra de su linaje débil, dependiente deshonraría todo lo que su especie representa. El ojo ámbar de la loba brilló con aprobación. Clonadas o no, sus células gourmet albergaban el espíritu indomable de los cazadores supremos del segundo continente. Había sacrificado su menguante vitalidad para dar a luz a un cachorro inmaculado por la manipulación humana. Un último acto de desafío. Mientras el cachorro rozaba la palma de Toriko con el hocico, la madre lanzó un aullido penetrante que resonó por las paredes fracturadas de la arena. El cachorro dudó, y luego se acercó a Toriko, con su pequeño cuerpo temblando de orgullo heredado. Lo criaré como es debido, prometió Toriko, con la voz ronca por la emoción. Como si fuera uno de los míos. La respuesta de la madre fue un último aullido atronador. Gratitud y despedida entrelazadas. Luego, quietud. Su cuerpo permaneció erguido, con los músculos tensos en desafío, incluso mientras la vida huía. Murió en sus términos, murmuró Zed. Una loba de batalla hasta el final. El cachorro miró hacia atrás una vez, gimió suavemente, pero siguió a Toriko sin protestar. Más tarde, en el opulento comedor de Igo, Mansam desveló su infame menú completo. Un desfile de platos impregnados de alcohol. Melón borracho, sopa de concha con licor, caracoles robadores de licor e incluso su plato principal, el dragón Baco. Zed pinchó una chuleta reluciente, de la que emanaban vapores. Un menú que solo un borracho podría amar. Erina Nakiri palideció. Su lengua divina se retractó ante el ataque alcohólico. Isako Arato se atragantó discretamente con una servilleta. Komatsu forzó una sonrisa, mordisqueando un dumpling glaseado con whisky. Es atrevido. Mansam soltó una carcajada, apurando una copa de agua de mar de ballena Baco. ¿Audaz? Chico, esto es arte. Zed intercambió una mirada irónica con Toriko. Algunas batallas, ni siquiera los cazadores gourmet podían ganarlas. Comentario 2. Votar capítulo 39. Zumbi y el mamut real. ¿Qué hay de tu menú completo, Zed? ¿Y el tuyo, señora Nakiri, señora Arato? Preguntó Komatsu, con la curiosidad por encima de su aversión al festín de alcohol de Mansam. Zed se encogió de hombros, pinchando un trozo de fruta arcoíris. No tengo. Tampoco pienso hacer una. El silencio se apoderó de la mesa. Toriko casi se atragantó con su estofado de Grandi Galala, mientras Mansam se detenía a medio trago, con el ron chapoteando en su copa. ¿Por qué limitarte? Continuó Zed, imperturbable. El mundo es un buffet. ¿Por qué limitarte a un menú fijo? Erina Nakiri y Isako Arato intercambiaron miradas. La indiferencia de Zed chocaba con el dogma culinario que habían asimilado en la escuela gourmet Nakaume, pero su lógica tenía un encanto rebelde. Toriko se recuperó primero, riendo entre dientes. Típico de Zed. Siempre haciendo lo que los demás hacen. La conversación se apaciguó hasta que Rin irrumpió, con su habitual compostura deshilachada. Sumi ha vuelto. Con un mamut real. Fuera del instituto el grupo se desbordó hacia el patio, donde Sunmi, ataviado con su característico atuendo extravagante, se encontraba bajo la sombra de una bestia gigantesca. El mamut real, un coloso de colmillos nudosos y piel cubierta de musgo, se alzaba sobre los 100 metros de altura, bloqueando el sol con su mole. Erina jadeó.
Lo está, levantando con una mano. Zed sonrió con suficiencia. Míralo más de cerca. El brazo de Sunmi parecía singular, pero una mirada más de cerca reveló miles de pelos casi invisibles, cada uno un zarcillo muscular enroscados alrededor de las patas del mamut. Manipulación capilar, explicó Zed. Cada uno tiene una resistencia a la tensión de más de 300 kilogramos. Con más de 1 millón de pelos, es básicamente una grulla andante. Isako se quedó boquiabierta. Pero la tensión en su cuerpo, redireccionado, interrumpió Zed. Sus células canalizan la fuerza hacia afuera, minimizando el contragolpe. Los 4 reyes celestiales no solo son fuertes, sino también eficientes. Sunmi sonrió con sorna, percibiendo su asombro. Con un gesto teatral, bajó el mamut. El suelo tembló bajo su peso. La cena está servida, amigos. Zed dio un paso al frente, señalando la extravagante silueta de Sunmi. Uno de los 4 reyes celestiales. Sunmi, maestro de la manipulación capilar. Sus mechones son una fuerza bruta, pero precisión no es su fuerte. Erina Nakiri y Isako Arato observaron al hombre con recelo. Cada cabello era un músculo tenso, pero las palabras de Zed sonaban ciertas. La fuerza de Sunmi residía en su abrumadora superioridad numérica, no en su destreza. Mientras Sunmi lanzaba al mamut real a un lado, Mansam lo atrapó sin esfuerzo, con sus células gourmet encendiéndose. Pero en cuanto Sunmi se acercó, Tatsu atacó. Un latigazo con la cola destrozando mechones de pelo. Sunmi salió disparado hacia atrás, dejando una nube de polvo en la tierra. ¿Qué? Sunmi salió ileso, pero con el ceño fruncido y el pelo visiblemente ralo. ¿Desde cuando la Oi tiene perros guardianes dracónicos? Zed se cruzó de brazos. Si me tocas sin consentimiento, Tatsu te tratará el pelo como si fuera un juguete para masticar. Considéralo una lección de modales. Rin resopló, con los brazos en jarras. Te lo mereces, hermano. Siempre metes donde no debes. Toriko rió entre dientes al ver a Terry, el cachorro de lobo de batalla, escabullirse tras su pierna. El cachorro había percibido los pelos invasivos de Sunmi y huyó sabiamente, a diferencia de Tatsu, cuya destreza en célula gourmet de nivel 40 más le permitía tomar represalias. Sunmi se erizó, pero cedió, retrayendo los pelos que le quedaban. Bien, bien. Basta de sondeos. ¿Contento? Tatsu siseó y sus escamas se ondularon en señal de advertencia. Comentario 2. Votar capítulo 40. Capítulo 40, entrando al biótopo 1. Aunque lo que hice fue un poco descortés, soy tu hermano, y en realidad estás ayudando a forasteros. Sunmi sabía que estaba equivocado, pero que su hermana se pusiera del lado de los demás le dolió. Obviamente eres tú el que está equivocado. Rin no se echó atrás, con los puños apretados. Basta. Céntrense en capturar la carne joya en lugar de pelearse. Los robots GT ya han entrado en el biótopo 1. Mansam ladró, alzando sin esfuerzo un enorme elefante. El peso de la bestia no significaba nada comparado con su fuerza titánica. ¡Qué tontería, director! ¿No había atrapado ya al mamut real? Sunmi lo fulminó con la mirada, convencido de que a Mansam se le notaba la edad. El ingrediente clave estaba justo ahí. Ejem. Esto no es más que un cachorro. El verdadero mamut real es una bestia kilométrica. Zed interrumpió. Todas las miradas se dirigieron al elefante en manos de Mansam. ¿Esto es un cachorro? ¿Qué tan grande es el adulto? ¿Qué es una bestia kilométrica? Sunmi y los demás se quedaron boquiabiertos. Un mamut real adulto mide más de 1 kilómetro de altura, explicó Mansam. En el mundo humano, estos gigantes habitan más allá de la isla real. Rara vez, aunque corren rumores, algunos vagan por otros lugares. Una bestia kilométrica y esto complica las cosas. Y Sunmi se llevó a sus cachorros. Esperemos que la madre no tome represalias. Toriko hizo una mueca. Un padre enfurecido nunca era bueno. Voy a probar a estos cachorros para ver si tienen carne de joya. Dense prisa. No dejen que los robots GT se la lleven primero. Mansam se alejó pesadamente con el mamut, dejando al grupo tenso. TCH. ¿Una bestia kilométrica y robots GT? Menuda suerte la mía. Sunmi gimió. El enorme poder destructivo de semejante criatura era abrumador, aunque su pequeño tamaño ofrecía ventajas de sigilo. ¿Pasa algo? Te ves inquieto. Zed miró a Erina Nakiri y sus compañeros. Es difícil imaginar una bestia tan grande. Los cachorros por sí solos eran abrumadores. Erina negó con la cabeza. Su lengua divina hormigueaba con un terror fantasmal. Relájate.
El tamaño del mamut real es su punto débil. No te traería aquí sin preparación. Diablos, Tatsu solo podría con él. Zed sonrió con suficiencia. El tamaño de una bestia kilométrica la hacía lenta contra enemigos ágiles. En el enfrentamiento original, Toriko la había superado en maniobras aprovechando el terreno, una lección que Zed recordaba bien. Hablando de eso, ¿es tu mascota, Zed? Ese coletazo me destrozó el pelo. ¿Qué es? Tatsu, de ojos soleados, ahora examinaba atentamente a la elegante y serpenteante criatura. Un mutante serpiente diabólica. Más fuerte que tú. Pruébalo de nuevo y perderás algo más que cabello. La advertencia de Zed tenía un tono burlón. La vanidad de Sun era inofensiva, pero la paciencia de Tatsu no. Entre los 4 reyes celestiales, Zed se llevaba bien con todos excepto con Zebra. Su rivalidad en la Igo había sido feroz, pero la imprudente devoración de células gourmet por parte de Zebra obligó a Ichiryu a encarcelarlo en la prisión de miel sellada con el honor de la comida, un remedio para estabilizar su poder. Me portaré bien. Sunmi levantó las manos y el grupo avanzó hacia el biótopo 1. Mientras caminaban, la envidia se cernía entre los demás. Zed, Erina y Sako montaban a Tatsu, cuya espalda escamosa brillaba como la obsidiana. La serpiente diabólica solo toleraba a sus jinetes elegidos. Todos los demás caminaban. Comentario 2. Votar capítulo 41. Capítulo 41. La tasa de crecimiento de Battle de Wolf. Terry, tienes que crecer más rápido. Toriko observó a Zed y a sus compañeros, que se recostaban sobre Tatsu, con la voz teñida de envidia. Terry, el cachorro de lobo de batalla, trocaba delante. Aún pequeño, pero destinado a la grandeza. Terry acaba de nacer. Probablemente tarde. Protestó Komatsu, protegiendo al cachorro que habían visto llegar al mundo. Te equivocas, chico. Los lobos de batalla maduran rápido. ¿Su madre? Terry la eclipsará en unos meses. Sunmi sonrió con sorna. Tras años en la Igo, conocía la reputación de la especie. Destreza en combate y velocidad de crecimiento inigualables. Rina sintió. Intenté domar a la madre de Terry una vez. Perfumes, golosinas, nada funcionó. Tuve que liberarla en la arena de batalla. Tan rápido. Komatsu miró boquiabierto a Terry, cuyos ojos ámbar brillaban con ferocidad latente. Los lobos de batalla provienen del mundo gourmet, explicó Zed. Su infancia es breve. Sus células están forjadas para la batalla. El grupo guardó silencio, asimilando la rareza de este conocimiento. La información sobre especies vinculadas a los 8 reyes era escasa, recopilada únicamente por los agentes del biótopo de la OI que se aventuraban en las letales fronteras del mundo gourmet. Los satélites humanos no se atrevían a aventurarse más allá del mundo humano, por temor a que criaturas de nivel de captura 1000 más los aplastaran desde el cielo. La alfombra negra se extendía ante ellos. Un mar de obsidiana bajo un cielo crepuscular amoratado. Las áreas restringidas de la zona del biótopo 1 estaban segmentadas. Hierba negra, bosque blanco, bosque de hongos, pantano de la antigüedad, llanuras regias, atletismo diabólico, muralla regia y meseta regia. Cada uno estaba repleto de bestias, niveles de captura 0 a 50, que son letales para todos excepto para los humanos mejorados con células gourmet. En un mundo de miles de millones de personas, menos de 100 poseían la fuerza para adentrarse aquí. La supervivencia de la humanidad dependía de estas élites y sus armas para contrarrestar la cantidad de bestias. Hace siglos, la hambruna acechaba estas tierras a pesar de la abundancia. Ahora, las Oik son las que mantienen la posición. Erina inhaló profundamente. La interminable extensión de hojas de ónice de la alfombra negra, reluciendo con el rocío bajo las lunas gemelas, era surrealista. Nunca había visto nada igual y hierba negra. Comestible y nutritiva. Sabe a cebollino y cebollín. Un ejemplo. Zed le hizo un gesto a Toriko, quien se metió un puñado en la boca, con tierra y todo. Y Sako Arato hizo una mueca. ¿Es seguro? Las células gourmet de Toriko son muy fuertes. Pero no lo imites. Zed se estremeció. ¿Quién sabía qué criaturas habrían hecho sus necesidades aquí? Tambor de roca. Gigantes que habitan en manadas, nivel de captura 27, de 30 metros de altura y 50 toneladas cada uno. Su agresividad elevó el nivel de amenaza de la zona. Sin ellos, la alfombra negra podría haber sido un paraíso turístico. A medida que el grupo avanzaba, las escamas de Tatsu ondulaban como plata fundida, ahuyentando a los depredadores menores. Manténganse alerta, advirtió Zed. Los tambores de roca no son los únicos cazadores aquí.
Comentario 2. Comentario. Votar capítulo 42. Capítulo 42, la envidia de Toriko y los demás. Sumi vio a Toriko meterse hierba negra en la boca y se burló. Para alguien obsesionado con la estética, los hábitos brutales de Toriko eran repugnantes. Vienen los 7 tambores de roca, advirtió Zed, entrecerrando los ojos. La manada cargó hacia ellos, atraída por la imponente silueta de Tatsu. Incluso con su aura suprimida, la presencia física de la serpiente diabólica era innegable. Solo mediante el dominio del honor de la comida, Shokuji, ocultándose como una piedra, se podía evadir a tales enemigos. Pero la verdadera invisibilidad, eso requería el poder de un demonio gourmet, mucho más allá del alcance humano. Yo me encargo. Sus caparazones son exquisitos. Los ojos de Sunmi brillaron. Toriko se crujió los nudillos. 7 son demasiados para ti solo. Su brazo derecho se hinchó, con las venas palpitando. 5, puñetazo Renkuji. Puños borrosos, destrozando la extremidad blindada de un tambor de roca. Sunmi respondió con elegancia, desviando los golpes con las antenas reflectantes de su red de cabello. Sus estilos chocaron. Gracia refinada contra brutalidad pura. Zed suspiró. Palillos. 5 utensilios dorados se materializaron, surcaron el aire y presionaron los puntos de presión en las gargantas de los tambores de roca. Las bestias se congelaron en medio de un rugido. Atravesar esa armadura. Toriko se quedó boquiabierta. Los tambores de roca tenían carcasas resistentes a las agujas convencionales. Sin embargo, las herramientas de Zed, forjadas con energía gourmet, las perforaban sin esfuerzo. Tatsu. La cola de la serpiente demonio se abalanzó hacia adelante. Un estruendoso boom resonó al chocar las escamas con el caparazón. Los 5 tambores de roca inmovilizados estallaron en pedazos, incrustados en el suelo de la pradera negra. Esporas bioluminiscentes del musgo esqueleto triturado flotaron a su alrededor, tiñendo la masacre de un azul inquietante. Sunmi hizo una mueca. El dominio de Tatsu sobre la célula gourmet era innegable. Estas bestias de nivel de captura 27 no tenían ninguna posibilidad. ¡Guau! Eso es poder. Komatsu y Rin se quedaron mirando, atónitos. Incluso los esfuerzos conjuntos de Toriko y Sunmi palidecieron ante el devastador coletazo de Tatsu. ¿Pero cómo transportarás cientos de toneladas de mármol? Sunmi señaló la concha del tambor de roca. Los fragmentos iridiscentes de la concha, apreciados para muebles y decoración, brillaban como gemas destrozadas bajo las lunas gemelas. Nuevo truco de mi demonio gourmet. Zed se encogió de hombros, decidiendo revelar su habilidad espacial. Espacio celular. Una dimensión de bolsillo dentro de mis células gourmet. Con un movimiento de su mano, la cánica desapareció y quedó almacenada en su espacio celular. Los ojos de Toriko se abrieron de par en par. Puedes almacenar ingredientes. La envidia se desprendía de su voz. Como un gourmet obligado a devorar presas in situ, esta habilidad era envidiable. Sunmi apretó los labios. Conveniente. Pero esto no es hacer trampa. Échale la culpa a mi demonio gourmet, dijo Zed con una sonrisa irónica. Te enseñarán lo que sea para mantener con vida a sus anfitriones. Los demonios gourmet, entidades parásitas dentro de las células gourmet, solían otorgar habilidades únicas, como la manipulación del monstruo de pelo de Sunmi o el cuchillo y tenedor forjados por el Oni rojo de Toriko. La supervivencia era simbiótica. Komatsu tocó un fragmento de concha. ¿Alguien puede aprender esto? Depende. Zed se tocó la sien. Como el olfato sobrehumano de Toriko o el tacto mejorado de Sunmi. Estás limitado a lo que te ofrezca tu demonio gourmet. Toriko gimió, imaginando una vida donde podría guardar carne de joya para más tarde. ¿Cambiaría mi puño Kuji por esto? Sunmi resopló, pero asintió en secreto. Los equipos de logística de Igo solían tener dificultades para transportar sus adquisiciones artísticas. Mientras el grupo seguía avanzando, Zed notó sus celos y sonrió mientras la cola de Tatsu se movía con aire de suficiencia. Comentario 4. Comentario. Votar capítulo 43. Capítulo 43, corte sobrante y aterrador. Guarda la envidia para luego. Mira ahí. Zed señaló el horizonte. Marcas de quemaduras y conchas de tambor de roca destrozadas cubrían el suelo, evidencia de una brutal escaramuza. Solo los robots GT de Bisukukai podrían arrasar con estas manadas. Toriko y Sunmi se tensaron. Tenemos que movernos. Si llegan primero a la carne joya y el grupo avanzó a toda velocidad, sorteando por completo el pantano de la antigüedad y el atletismo diabólico.
Su atajo les ahorró horas de desvíos, llevándolos rápidamente a la base de la gigantesca pared de la meseta regia. Un monolito escarpado de 3000 metros que atravesaba las nubes. Lleva a los demás arriba. Tatsu y yo nos encargamos de esto. Sumri asintió, y sus mechones de cabello levantaron a Komatsu, Rin y los demás con facilidad. Zed, Erina y Sako montaron a Tatsu, cuyas garras se clavaron en la pared del acantilado como dagas fundidas. La serpiente demoníaca ascendió en silencio, con sus escamas moliendo piedra hasta convertirla en polvo. La cueva del acantilado pesado se alzaba imponente contra las paredes, y sus fauces exhalaban un hedor metálico. Guarden silencio, advirtió Sunji. Si perturban las cuevas del acantilado pesado, nos atacará un enjambre. En la línea temporal original, el estruendoso descenso del mamut real había provocado a los habitantes de la cueva. Esta vez, el aura depredadora de Tatsu mantuvo a los roedores bajo control, pues sus instintos primarios reconocieron una amenaza mayor. El interior de la meseta regia se desplegaba como un cementerio. Huesos algunos tan grandes como rascacielos se desmoronaban bajo los pies, sus superficies porosas relucían con depósitos minerales. Un páramo de huesos, susurró Erina, mientras su lengua divina se retraía ante el persistente aroma a descomposición. Todo obra del mamut real. Zed pateó un fragmento de costilla del tamaño de un coche. Una bestia kilométrica consume ecosistemas enteros. Las criaturas de esta meseta desarrollaron ciclos reproductivos rápidos para saciar su apetito. Se arrodilló, limpiando el sedimento de un cráneo fosilizado. Como Sai Seiya, Zed había memorizado todos los informes ecológicos sobre las zonas del mundo humano. La meseta regia era un ejemplo de equilibrio. Una danza de glotonería y regeneración. Erina observó los esqueletos prístinos que cubrían la meseta real. ¿Cómo es que una bestia de 1 kilómetro de altura escupe huesos? ¿No deberían ser digeridos? Los mamuts reales tienen una biología única, explicó Zed. Tienen 2 trompas. Una ingiere la comida y la otra expulsa los desechos. Su estómago está en la cavidad nasal. No hay excrementos, solo restos. Mientras hablaba, Tatsu siseó, y el veneno de sus colmillos se derramó sobre un esqueleto cercano. El hueso crepitó, seguido de un chillido gutural. Una criatura oculta bajo los restos se retorció, disolviéndose en humo acre. Manténganse alerta. El ecosistema de esta meseta prospera gracias a los depredadores emboscadores. La voz de Zed sonaba tranquila. Pero con Tatsu aquí, nada nos afecta. Las escamas de la serpiente diabólica se ondularon, actuando cada una como un nodo sensorial. Para el grupo, era un radar viviente, intocable. Guiados por la percepción agudizada de Zed, siguieron las pisadas sísmicas del mamut real. El suelo tembló violentamente al acercarse al borde de la meseta. Está cerca. Un rayo láser atravesó la niebla, arrasando una colina cercana. Los robots GT, los cazadores mecanizados de Bisukukai, invadían el terreno. Entre ellos se alzaba un robot GT rosa de decenas de metros de altura, con sus cañones de plasma apuntando al mamut real. Para el mamut, era un mosquito. Para los humanos, un rascacielos. Antes de que los demás pudieran reaccionar, el brazo de Zed se desvaneció. Una media luna de oscuridad corte negro se arqueó en el aire, partiendo al robot GT en 2. La máquina explotó, y la metralla cayó como granizo metálico. Un golpe normal, murmuró Zed, bajando la mano. Su físico, mejorado con células gourmet, rivalizaba con las armas divinas, haciendo que incluso un golpe a mano limpia fuera letal. Comentario 1. Votar capítulo 44. Capítulo 44, dentro del mamut real. Silbido, ese corte, ¿cómo? Sumi retrocedió, su toque diabólico hormigueando con una amenaza residual. Incluso desde lejos, percibió la letalidad del tajo negro. Una técnica que podía dividirlo a él y a sus 250.000 cabellos en un instante. El crecimiento de Zed desde sus días en la OI era desconcertante. Toriko observó al inmovilizado mamut real, cuya imponente figura se había congelado en medio de un pisotón. Meterle en la boca no será fácil. Fácil. Zed hizo un gesto con la muñeca. Un palillo dorado se materializó, perforando el punto de presión de la bestia con precisión quirúrgica. La bestia kilométrica se puso rígida, como una estatua viviente. Tus golpes se han vuelto absurdos. Sumi hizo una mueca, con envidia y asombro en su voz. Con Zed aquí, su misión se sintió menos como una cacería peligrosa y más como un paseo por el piso de la torre gourmet. Tatsu se deslizó hacia adelante, con las escamas rechinando contra los dientes del mamut real, cada uno del tamaño de una manzana de una ciudad.
El grupo trepó a las fauces cavernosas, donde les recibió un laberinto que brillaba con una luz etérea. ¿Por qué hay tanta luz? Erina entrecerró los ojos. Su lengua divina vibraba ante la riqueza ambiental. Carne de joya. Zed señaló hacia adelante. Su resplandor rivaliza con la luz del sol. Quítala, y este laberinto se hundirá en la oscuridad. Las paredes latían con vetas bioluminiscentes, cuya luz se reflejaba en estalactitas cristalinas. Toriko se lamió los labios. El aire olía a médula caramelizada y energía primigenia. Estoy deseando probar la carne joya. Vamos. Toriko babeaba sin parar, con el estómago rugiendo. Pero a medida que el grupo se adentraba más en el laberinto, Zed se quedó paralizado. Su sistema, una fuerza enigmática ligada al crecimiento culinario, había latido. Movimiento. Las habilidades de Hisako y Erina aún no habían avanzado, aunque sus talentos, potenciados por la célula gourmet, rebosaban de potencial. Hisako se acercaba a un gran avance, mientras que el progreso de Erina se estancaba, con su enfoque dividido entre dominar los fundamentos de este mundo y perfeccionar su técnica. La percepción de Zed se expandió, explorando las entrañas del mamut real. No necesitaba el girasol buscador de caminos. Sus sentidos agudizados penetraron los recovecos del laberinto. Vamos a separarnos. Necesito ocuparme de algo. Tatsu, por allá. La serpiente demoníaca se desvió por un pasillo ramificado, dejando a Toriko y Sunmi desconcertados. ¿Encontró la carne joya? ¿Por qué nos abandonó? Preguntó Toriko confundida. Confía en él. Si quisiera la carne joya, ya la habría cogido. Sunmi se encogió de hombros, aunque una inquietud le picaba en el toque de seda. Grupo de Zed interior del laberinto, hay alguien aquí, dijo Zed con voz tensa. Probablemente y parecido a ustedes dos. Erina y Hisako se pusieron rígidas. ¿Otro transmigrante? La esperanza y el miedo se enroscaron en sus pechos. Regresar a casa seguía siendo un sueño frágil, atado a una fuerza que aún no habían alcanzado. Tatsu se deslizó más rápido, sus escamas raspando contra las paredes bioluminiscentes que latían como venas vivas. El aire se densificó con el brillo empalagoso de la carne joya, y su luz se deformó alrededor de una figura que se alzaba frente a él. Una chica con un vestido carmesí, cuyo cabello blanco como la nieve brillaba como la luz de la luna. Ella se giró, sus ojos rubí abiertos por la confusión y el miedo. La mente de Zed corría. ¿Quién? Comentario 2. Votar capítulo 45. Capítulo 45, el invitado. Zed reconoció al instante a la chica de cabello blanco. Mirahane Strauss, la icónica maga de Fairy Tail. Su marca carmesí del gremio y su presencia etérea eran inconfundibles, aunque se guardó esta revelación para sí mismo. Mirahane se tambaleó hacia atrás al ver la cabeza serpenteante de Tatsu. Momentos antes, estaba en la recepción de Fairy Tail. Ahora, unas paredes canosas y vibrantes la rodeaban. Soy Mirahane Strauss, una maga de Fairy Tail. ¿Dónde es esto? ¿Magia? Entonces no eres de este mundo, concluyó Erina, intercambiando una mirada con Hisako. Aquí, las células gourmet reinaban. No había cabida para hechizos ni gremios. Tatsu, tráela. Erina, Hisako, pónganla al corriente. La voz de Zed se agudizó al presentir una nueva amenaza. Un robot GT mucho más fuerte que los demás, probablemente pilotado por Starjun. La cola de la serpiente diabólica se enroscó alrededor de Mirahane, levantándola sobre su lomo. Mientras avanzaban a toda velocidad por el laberinto, Erina y Hisako explicaron rápidamente. Mundos paralelos, células gourmet y su propio desplazamiento. Otro mundo, Mirahane jadeó. Si estoy aquí, entonces Lisana, la desaparición de su hermana años atrás sin cuerpo, sin rastro la invadió. ¿Estaría viva y en algún lugar? Zed escuchó, pero no dijo nada. El destino de Lisana en su mundo era una historia enredada, pero no era el momento. Un estruendo atronador rompió el pasillo de paredes de carne. Sunmi irrumpió, perseguido por un robot GT. Su armadura estaba quemada, pero seguía funcionando. Zed. Toriko está atrapado por un monstruo del GT robot. Ayúdalo. Tatsu, ayuda a Sunmi. Yo me encargaré del resto. La serpiente diabólica se abalanzó y esparció veneno mientras Zed desaparecía en el resplandor del laberinto. Zed desapareció de la espalda de Tatsu como un rayo, con sus células gourmet impulsándolo a una velocidad inimaginable. La serpiente diabólica se abalanzó sobre el enemigo de Sunmi, sus garras de obsidiana cortando el aire como guadañas. El robot GT apenas registró el ataque cuando su torso se partió en pedazos fundidos. ¿Qué es eso?
exclamó con voz áspera, desplomándose en un montón humeante. Que los humanos sean superados es una cosa, pero una mascota. Murmuró Sunmi, mirando a Tatsu. Había luchado con este robot GT de forma igualada hacía unos momentos, pero el mutante recién nacido lo había aniquilado de un solo golpe. La punzada de la incompetencia lo carcomía. Toriko yacía desplomado, con la sangre acumulándose bajo él. El robot GT pilotado por Starjun se cernía sobre él, con su cañón de plasma cargando. Desesperado, Toriko activó autodevoración, una táctica de último recurso donde su demonio gourmet devoró su carne para liberar un poder explosivo. Antes de que la técnica se activara por completo, el puño de Zed impactó contra el núcleo del robot GT. Una onda expansiva se expandió, destrozando la armadura de la máquina. El núcleo explotó en una cascada de chispas, reduciendo al robot a chatarra. La interfaz holográfica de Starjun parpadeó. ¿Desconectado? ¿Quién es? En la sala de control principal de Bisukukai, Joe se precipitó a su orden. Cruzando la lista de Igo y identidad confirmada. Zed. Exagente de Igo, ahora independiente. Nivel de amenaza inconmensurable. Mirahane observó el caos. Sus instintos mágicos chocaban con la lógica de este mundo. Tu amigo, no es humano, ¿verdad? Erina negó con la cabeza. Células gourmet. Reescriben la biología. Zed es simplemente, más. Cuando Tatsu regresó, la mirada de Mirahane se posó en Zed. Si su hermana Lisana estaba ahí fuera, en este mundo o en otro, necesitaría aliados como él. Comentario 2. Votar capítulo 46. Capítulo 46, carne joya obtenida. Resuelto. Nuestra brecha es tan grande. Sunmi llegó con los demás, contemplando el esqueleto humeante del robot GT. Su cuerpo reforzado yacía destrozado, testimonio del aplastante ataque de Zed. El diseño avanzado de la máquina, probablemente pilotada por Starjun, eclipsaba a los modelos anteriores en capacidad y letalidad. Guarda el asombro. Toriko está en problemas. Zed guardó los restos del robot GT. Igo diseccionaría su tecnología más tarde. Cerca de allí, Toriko estaba empapado en sangre, con el cuello torcido en un ángulo antinatural. Sin embargo, su aura se expandía violentamente, rugiendo las células gourmet. Autodevorarte, eres un idiota imprudente. Siseó Sunmi, reconociendo la técnica. Los 4 reyes celestiales se habían arriesgado a esta táctica durante el entrenamiento. Dejar que sus demonios gourmet devoraran sus cuerpos para obtener poder temporal. Toriko hizo una mueca. Se rompió el cuello. No tuve opción, menos mal que Zed llegó rápido. Comerse a sí mismo reconstruye el cuerpo, pero agota las reservas, ladró Sunmi. Encuentra la carne joya ahora, o morirá. No hace falta buscar. La mano de Zed se difuminó, cortando una pared de carne con una onda expansiva. La barrera carnosa se partió, liberando un torrente de resplandor dorado. Jewel Meat, una masa cristalina similar al sol, brillaba en su interior y su aroma saturaba el aire. Médula con miel, especias añejas y vitalidad primordial. Oculto tras una cámara cerrada, un laberinto ingenioso, murmuró Zed. La luz que habían visto antes no provenía de pasadizos, sino que se filtraba a través de los tejidos bioluminiscentes del mamut real. El grupo entró en la cámara sellada, cuyo centro estaba dominado por un orbe radiante. La carne joya, una cristalización de 3 metros de ancho de la esencia del mamut real. Sunmi cortó una porción con un mechón finísimo. Esto era para compartir, pero hoy es todo tuyo, Toriko. Toriko devoró la carne sin dudarlo. Sus músculos se tensaron, sus células gourmet se encendieron mientras la forma espectral del fantasma rojo se cernía sobre él, con una presión aplastante. Zed protegió a Erina, Isako y Mirahane de la embestida. La reacción de autocomer se ha neutralizado, pero el sabor. La voz de Toriko tembló. Hígado, cartílago, panceta de cerdo, en capas, evolucionando. Es magnífico. Ahora que la situación se ha calmado, Sunmi miró a Mirahane. Su presencia requería una explicación. Zed, ¿quién es ella? Entramos con 7. Ahora son 8. Zed dio un paso al frente. Una amiga, Mirahane Strauss. La encontré dentro del mamut real. Mirahane asintió, apegándose a la historia de portada. Erina y Sako le habían advertido. Revelar su origen extradimensional la exponía al escrutinio. Bien. Arrastremos la carne joya y vámonos. Mientras Tatsu se enroscaba alrededor del premio, el brillo de Toriko se atenuó ante el de la carne joya. El laberinto se estremeció. La derrota de Starjun había ganado tiempo, pero el despertar del mamut real se avecinaba.
Comentario 4. Comentario. Votar capítulo 47. Capítulo 47, situación de Mirahane. Tomaré una porción de la carne joya. Planeo adentrarme en la otra zona del biótopo 1 para conseguir más ingredientes. Pueden regresar primero. Zed cortó un tercio de la carne joya brillante y la guardó en su espacio celular. El grupo asintió. Aunque su contribución merecía mucho más, Zed se adhirió a la reivindicación territorial de la OIT. Al salir del laberinto, Mirahane reprimió su asombro. Las paredes carnosas, la escala cavernosa, todo tenía sentido ahora. El laberinto estaba dentro de un mamut real viviente, del tamaño de una montaña. Incluso para un mago de Fairy Tail, el tamaño de la bestia era asombroso. Toriko. Soleado. Una voz resonó por la meseta. Koko, el cuarto de los 4 reyes celestiales, estaba junto a un enorme cuervo de color violeta oscuro. Koko-san. Exclamó Komatsu radiante. Su vínculo, forjado en la laguna de la caverna, permaneció inquebrantable. Koko observó la carne de joya incompleta. ¿Por qué falta una tercera? Zed se lo llevó, explicó Sunji. Está buscando otros ingredientes aquí. Rin señaló al inmóvil mamut real. ¿Qué hay de este gigante? El efecto desaparece en unas 2 horas, había asegurado Zed antes. Para entonces, su cachorro regresará. No te preocupes, los depredadores de aquí no se atreverán a acercarse a una bestia kilométrica. Zed se abstuvo de soltar los golpes del mamut real. Si el enfurecido padre saltara de la meseta, la devastación ecológica sería catastrófica. 2 horas concedidas permiten que el cachorro regrese a tiempo y la furia de la bestia se apacigua. Las pruebas del cachorro ya terminaron. Aún no hay carne de joya. Planeaban liberarlo y regresará pronto, aseguró Koko, mientras su cuervo violeta se pavoneaba cerca. Entonces nos separamos aquí. Zed asintió, guiando a Tatsu y a los demás. El grupo de Zed más tarde, gracias, por lo de antes. La voz de Mirahane tembló mientras montaban a Tatsu. El aura de Toriko, alimentada por las células gourmet, la había desconcertado. Un recordatorio de su propia magia sellada. Explica tu situación, dijo Zed, yendo al grano. Mirahane le contó su mundo, Fairy Tail, los gremios mágicos y su magia de toma de posesión, pero su tono vaciló cuando mencionó sus sellos autoimpuestos. ¿Magia de toma de posesión? ¿Cómo, transformarse en criaturas? Erina Nakiri se inclinó hacia adelante, con sus fantasías infantiles de brujería reavivadas. Sí, pero y ya no puedo usarlo. Mirahane apretó los puños. Los recuerdos de la desaparición de Lisana y sus propios fracasos se asomaron a sus ojos. Zed lo comprendió. Esta Mirahane aún no se había enfrentado a la rebelión de Laxus ni había recuperado su poder. Su magia permanecía latente, pero no perdida, atada por la culpa. Comentario 2. Comentario. Votar capítulo 48. Capítulo 48, suerte con la comida. Magia de toma de posesión. ¿Qué es eso? Erina y Sako parpadearon al unísono. Sus fantasías infantiles de magia incluían cartas, varitas y trucos de magia. Esto no. La magia de dominación me permite fusionarme con criaturas mágicas, explicó Mirahane. Mi apariencia cambia para reflejar la de ellas, adoptando sus poderes. Pero, las criaturas de aquí carecen de magia. Y yo, ya no puedo usarla. ¿Podrías fusionarte con el mamut real? La pregunta de Erina quedó suspendida en el aire, aturdiendo incluso a Zed. Mirahane negó con la cabeza. Sin magia en su cuerpo, no. Y mi propio poder, y su voz se fue apagando, apretando los puños. Avanza un poco. Agárrate fuerte. Tatsu se detuvo en el acantilado de la meseta regia, cuyas escamas brillaban como ónice bajo los soles gemelos. La caída se extendía kilómetros, y el suelo era un mosaico nebuloso de sombras y rocas irregulares. Mirahane aferró las vértebras de Tatsu, con los nudillos blancos. Sin magia, el vacío se abría como un depredador. El viento rugía en sus oídos, trayendo el olor metálico de la cueva del acantilado pesado, donde habitan enormes roedores con nivel de captura 30. Tatsu descendió, convirtiendo la piedra en polvo con sus garras. Erina y Sako se agacharon, con sus células gourmet vibrando de adrenalina. El corazón de Mirahane se aceleró. Cada roce de escama contra la pared del acantilado resonaba como un tambor. Aterricé. Erina exhaló cuando Tatsu aterrizó. El pantano de la antigüedad se extendía frente a él, sus turbias aguas rebosaban de vida ancestral. Hongos bioluminiscentes se aferraban a los árboles nudosos, proyectando una misteriosa luz verde sobre peces acorazados y reptiles de 6 patas. Pantano de la antigüedad.
Los ingredientes aquí son fósiles vivientes. Zed examinó el terreno. Nos centraremos en las especies abundantes. No sobre explotación. Zed, ¿de verdad no hay vuelta atrás? La voz de Mirahane tembló. La risa de Fairy Tail, la sonrisa de Lisana y Elfman, la atormentaban. Erina y Sako te dijeron la verdad. La fuerza es nuestra única guía. La mirada de Zed se endureció. En este mundo, el poder abre caminos. Incluso los que aún no podemos ver. ¿Fuerza? Pero Mirahane apretó los puños. Su magia de dominación permanecía latente, atada por la culpa. Sin ella, se sentía vacía. Zed señaló el pantano primigenio de la antigüedad, cuyas aguas estaban impregnadas del almizcle milenario. Aquí, la fuerza proviene de las células gourmet. Reescriben la biología, trascienden los límites. Pero obtenerla sí, le explicó el agotador proceso. Cazar bestias de nivel de captura y consumir ingredientes raros durante años. Mirahane palideció. La imponente corpulencia del mamut real destelló en su mente. Eso es imposible. Jamás sobreviviría a semejantes criaturas. Suerte con la comida. La voz de Zed la interrumpió con sus dudas. No es solo suerte. Aquí, es una fuerza tan real como la gravedad. Erina se acercó. ¿Cómo encontrar ingredientes contra todo pronóstico? Más. Los ojos de Zed brillaron. La suerte de la comida te guía a la supervivencia. A los aliados. A la evolución. Relató historias de Komatsu, un simple chef que se había unido a Toriko gracias a la suerte de la comida, lo que le permitió sobrevivir a los horrores del mundo gourmet. Su suerte lo atrajo a Toriko, a los cuchillos Melk, a la comida misma, con suficiente suerte de la comida, incluso las células gourmet se doblegan a tu voluntad. Mirahane se miró las palmas. ¿Pero cómo puedo aprovecharlo? Empieza por vivir. Zed asintió hacia el pantano. Sobrevive. Adáptate. La comida tiene buena suerte para quienes buscan el sabor y el destino. Comentario 3. Votar capítulo 49. Capítulo 49, nuevo compañero. Entonces, ¿nuestro rápido crecimiento de células gourmet se debió a la suerte de la comida? Reflexionó Erina Nakiri, y luego jadeó. Espera, ¿la tuya? Zed asintió. Mi suerte con la comida es fuerte. Como mis compañeros temporales, ustedes también se benefician de ella. La revelación flotaba en el aire, densa como la niebla del pantano de la antigüedad. Mirahane abrió los ojos de par en par. Si me convierto en tu compañera temporal, también podría obtener células gourmet. Sí. Pero entiende qué implica ser socio. Él explicó. En este mundo, las parejas tenían vínculos más profundos que el matrimonio. Destinos compartidos, suerte alimentaria entrelazada. Erina y Sako se sonrojaron al recordar su viaje. Mirahane, sin embargo, se puso colorada. Marido y mujer. Temporal significa chilló. Erina dio un paso adelante, con voz firme a pesar de sus mejillas sonrosadas. Déjame explicarte. Explicó que Zed actuaba como su guardián, un hombre que los había protegido sin pedir nada a cambio. Su estatus, un Saiseiya y antiguo miembro de la élite de la OID, hacía que las segundas intenciones fueran ridículas. Zed escuchó, atónito. ¿De verdad parecía tan noble? Mirahane exhaló. Si alguien como él, rodeado de poder y belleza, los ayudaba, no era por lujuria. Era una segunda oportunidad, susurró. Los labios de Mirahane se curvaron en una suave sonrisa. Señor Zed, es usted muy amable. ¿Una buena persona? Zed casi rió. Sus motivos eran egoístas. Recompensas del sistema, aumento de poder. Sin embargo, las palabras de Erina lo habían retratado como un santo. No lo soy. Su voz se endureció. ¿Es tu decisión, Mirahane? Dudó. Necesito tu suerte de comida, pero no tengo nada que ofrecer. Incluso en casa, los tesoros de Fairy Tail no valen nada aquí. Entonces intercambíame tu conocimiento mágico. ¿Magia? Parpadeó. Lo básico es inútil sin Mara. Este mundo no tiene nada. Complace mi curiosidad, dijo Zed encogiéndose de hombros. Mirahane exhaló. El retrato que Erina tenía de él altruista, noble persistió. Está poniendo excusas para ayudarme, decidió. Muy bien. Compartiré lo que sé. El trato se cerró, el sistema de Zed emitió un pitido. Socio asegurado. Pantano de la antigüedad. Momentos después el pantano exhalaba descomposición y sal, sus aguas estaban repletas de criaturas que desafiaban la lógica. Peces con espinas de cactus, cangrejos con cáscaras de mango, águilas que brillaban como luciérnagas.
Ni siquiera los demonios Zeref son tan extraños, murmuró Mirahane. Zed invocó colosales palillos dorados, extrayendo objetivos del lodo con precisión quirúrgica. Una tortuga de 6 ojos, nivel de captura 18, y una langosta envuelta en lianas, nivel de captura 22, desaparecieron en su espacio celular. Erina observaba, con sus palabras dando vueltas en la cabeza. ¿Exageré? Pero cuando Zed le entregó a Mirahane un tubérculo de pantano asado, cuyo aroma la tranquilizó, ella sonrió con suficiencia. O quizás no lo suficiente. Comentario 2. Votar capítulo 50. Capítulo 50, recompensas del sistema. Este método de caza es surrealista. Mirahane observó cómo Zed sacaba criaturas del pantano de la antigüedad con palillos dorados, como si seleccionara exquisiteces de un buffet. Las bestias, nivel de captura 18, 25, irradiaban amenaza, pero bien podrían haber sido camarones en una olla caliente. Ya es suficiente por hoy. Descansaremos en el bosque de hongos. Tatsu avanzó con fuerza, y su aura de serpiente diabólica aplastó a los depredadores del pantano. Incluso el mamut real palideció ante su dominio. Mirahane se quedó boquiabierta. ¿Este poder, qué es Tatsu? Un mutante serpiente diabólica, explicó Zed. Más pequeño que el mamut real, pero más fuerte. Mucho más fuerte. Su mente daba vueltas. En Earthland, los dragones dominaban los cielos, pero Tatsu era inclasificable. No era exactamente serpiente ni dragón, pero irradiaba un poder primigenio. Bosque de hongos. Anochecer. El bosque se alzaba, su dosel era un caleidoscopio de torres de hongos. Tapas bioluminiscentes del tamaño de casas, morillas erizadas como enaguas y trufas bulbosas que rezumaban néctar caramelizado. Tantos, y tan grandes. Exclamó Erina Nakiri. Zed repartió detectores Higo. Zona más segura en la primera zona ecológica, pero no toquen especies no registradas. Los dispositivos zumbaban, proyectando hologramas. Hongo trompeta rey, nivel de captura 5. Textura carnosa, umami parecido a la carne de res. Rebozuelo fantasma, nivel de captura 8. Translúcido, se disuelve en el caldo cuando se calienta. No registrado. Venas violetas pulsantes que emiten una feromona somnolienta. Isako Arato retrocedió ante el hongo desconocido. Ese es un problema. Zed asintió. Sigue el menú. Alerta del sistema. Mientras los demás buscaban comida, Zed inspeccionó el funcionamiento de su nuevo sistema, un espacio de plantación, una dimensión verde donde el tiempo y el medio ambiente se sometían a su voluntad. Características principales. Personalización ambiental. Se imitó cualquier hábitat, por ejemplo, los acantilados prismáticos de Rainbow Fruit o las llanuras estratosféricas de Ozone Grass. Aceleración del tiempo. El nivel actual de células gourmet permitió una dilatación del tiempo de 1 día afuera igual 50 días adentro. Monitoreo del crecimiento. Control mental sobre el riego, los nutrientes y las cosechas, como un simulador de agricultura de primer nivel. Plantó semillas almacenadas. Fruta arcoíris, cuyos parámetros conocía a la perfección gracias a investigaciones previas. A este ritmo, la cosecha llegaría en 10 días. Al retirarse del espacio de plantación, Zed desplegó una casa móvil. Un cubo compacto que se expandió hasta convertirse en una cabaña de 2 pisos con un chasquido. ¿Desde cuándo las casas y hacen eso? Mirahane se quedó boquiabierta. Es la primera vez que lo veo, admitió Erina Nakiri. Su tiempo en este mundo se había dividido entre la ciudad de la curación y la escuela gourmet Nakaume, lo que le había dejado poco contacto con la tecnología de punta. Isako Arato tocó la pared con el dedo. ¿Es un problema de la OID? Hecho a medida. Zed sonrió con sorna. La velocidad de construcción de la era gourmet hacía que incluso el castillo de Torrico pareciera tranquilo. Comentario 2. Votar capítulo 51. Capítulo 51. La velocidad de cocción de Erina y Isako. Ya volviste. ¿Qué tal? Mi casita está bastante bien, ¿verdad? Zed señaló la casa que había sacado. Sí, está bastante bien, pero ¿cómo lo hiciste? Preguntó Erina sin poder evitarlo. Los tres estaban desconcertados. Todo esto es gracias a mi demonio gourmet. Una de sus habilidades es la manipulación espacial, que permite abrir un espacio para guardar objetos. Cuando regresé a la ciudad de la curación, le pedí a alguien que construyera esta casa móvil y la pusiera en mi espacio. Así, no tengo que montar una tienda de campaña ni nada cuando estoy en la naturaleza. Zed explicó brevemente. Tras escuchar, los tres finalmente entendieron, pero quedaron aún más asombrados. Aunque no es magia, se siente mucho más mágico que la magia.
dijo Mirahane, mirando la casa. Cargar con una estructura tan enorme parecía increíble. ¿No hay ningún equipo de almacenamiento o magia similar en el mundo de la señorita Mirahane? Preguntó Erina. Los cómics solían mostrar magos espaciales o equipos de almacenamiento, pero la reacción de Mirahane sugería lo contrario. Existe magia espacial, pero es muy poco común. Solo una persona del Consejo Mágico puede usar magia espacial. En cuanto a los equipos de almacenamiento, no he oído hablar mucho de ellos. Mirahane negó con la cabeza. Zed no se sorprendió. El mundo de Fairy Tail era diferente al de la fantasía tradicional. La mayoría de los magos se centraban en el combate. La magia especializada, como la curación o la manipulación espacial, estaba casi extinta. El miembro del consejo que Mirahane mencionó probablemente era Dorambal, quien poseía magia de memoria y espacial. Originario de Fairy Tail, había borrado sus recuerdos para infiltrarse en el consejo. Incluso la magia de Erza para cambiar de ropa, una habilidad espacial limitada, solo podía almacenar armas y armaduras. Está bien, entremos a comer primero. Tatsu, esto es tuyo. Zed sacó la presa de antes. La cena de Tatsu. La serpiente diabólica era demasiado grande para entrar en la casa, así que se quedó afuera. Ahora déjenos la cocina a nosotros. Erina y Sako tomaron el mando. Gracias por su arduo trabajo, dijo Zed con sinceridad. Con las células gourmet, su apetito era descomunal y requería grandes cantidades de comida. No te preocupes. Desde que despertamos nuestras células gourmet, nuestra resistencia ha mejorado. Esta carga de trabajo no es nada. Erina sonrió. Yo también ayudaré, ofreció Mirahane. Aunque era una maga de clase S, había gestionado las tareas del gremio desde que selló su magia y se sentía obligada a contribuir. Zed no la detuvo, sabiendo que se sentiría incómoda sin hacer nada. Pero sin magia ni células gourmet, rápidamente se quedó atrás del ritmo vertiginoso del dúo, picando, salteando y asando en múltiples hornillas sin esfuerzo. Derrotada, Mirahane se retiró de la cocina con su orgullo herido. Tu magia sigue sellada y te faltan células gourmet. Es normal tener dificultades. Han mejorado mucho sus cuerpos, aseguró Zed. ¿Células gourmet? ¿Podrías contarme más sobre ellas? La curiosidad de Mirahane se despertó. Zed le explicó sus mecánicas. Mejora física y del alma, sinergia con los demonios gourmet y la evolución de la vida misma. Cuanto más escuchaba, más maravillada estaba. Si bien la magia poseía versatilidad, las células gourmet reinaban en potencia bruta. Incluso las almas se volvieron resilientes, como Froce, quien pasó 600.000 años cocinando a otro en el mundo espiritual sin desmoronarse. Mientras hablaban, Erina y Sako terminaron. Una montaña de platos apilados en una alta pila. Tantos. Mirahane se quedó boquiabierta. El festín podría alimentar a cientos. Aunque no sabía cocinar, ayudó a servir, maravillada por la eficiencia sobrehumana del dúo. Comentario 2. Votar capítulo 52. Capítulo 52, la extremadamente afortunada, Mirahane. Es porque la cocina es demasiado pequeña. Si no, podríamos preparar más platos, dijo Isako Arato con una sonrisa. Con las habilidades de ella y Erina Nakiri, preparar comidas para miles de personas en poco tiempo no era imposible, pero el tamaño de la cocina los limitaba. Como estamos en la naturaleza y esta casa fue hecha a medida temporalmente, la escala es pequeña. Diseñaremos una más grande al regresar, respondió Zed. La casa era compacta. Los platos, aunque abundantes, eran meros aperitivos para quienes tenían células gourmet. Solo Mirahane, sin tales mejoras, se sentiría llena. Al escuchar, Mirahane no supo qué responder. Este festín podría alimentar a todo Fairy Tail, pero apenas satisfizo a 3 personas. Primero, probemos la carne joya. Tenía muchas ganas de probarla, dijo Zed. La carne joya, condensada de la esencia del mamut real, una bestia kilométrica, prometía un sabor inigualable. La salsa que lleva dentro es increíblemente rica. Sellarla en la sartén, mientras se cocina el filete, maximiza su sabor y conserva los jugos, explicó Erina Nakiri. Los filetes que tenían delante no requerían una cocción elaborada. Los ingredientes de alta calidad requerían simplicidad. ¿Qué es esto?, exclamó Mirahane mientras su cuchillo atravesaba la carne, desatando una explosión de salsa dorada que brillaba como fuegos artificiales en miniatura. Recién llegada a este mundo, se maravilló, mientras que Erina y Isako, familiarizadas con el ingrediente, permanecieron tranquilas. Zed, mientras tanto, agarró un trozo entero con palillos y lo devoró.
Salpicó una salsa hirviendo al masticar, pero su cuerpo, potenciado por las células gourmet, se encogió de hombros ante el calor. Cada bocado cambiaba de sabor. Una sinfonía de sabores que el mismísimo Torrico envidiaría. Mientras la carne se deslizaba por su garganta, las células gourmet de Zed se encendieron. Sus músculos se hincharon, su aura se expandió hasta que la retuvo. Una luz dorada pulsó desde su cuerpo, rivalizando con el brillo de la carne joya. El trío reconoció las señales. Mirahane había visto las células de Torrico activarse antes, aunque de forma menos drástica. Cortaron sus propias porciones, cautelosos comparados con la audacia de Zed. Las células gourmet de Erina y Hisako despertaron silenciosamente, refinando sus físicos como un rejuvenecimiento corporal completo. Pero Mirahane, ruido sordo. Una energía púrpura negra la envolvió, transformándola en una forma demoníaca. Alas desplegadas, garras alargándose, cabello flotando como si no pesara nada. Un vestido carmesí se aferraba a las escamas que ahora cubrían su piel, mientras que su cola se erizaba con púas metálicas. Zed se quedó mirando. Era la magia de toma de posesión de Mirahane. Alma satánica, pero alterada. Una luz magmática brillaba en sus palmas. Sus alas se extendían 3 metros, rozando los límites de la habitación. ¿Es esto normal?, preguntaron Erina y Hisako, alarmadas. Mi magia se reactivó cuando las células gourmet despertaron. Se han fusionado, susurró Mirahane, flexionando las garras. Un poder superior a su apogeo surgió en su interior, suficiente para reescribir el pasado. Si hubiera tenido esto entonces, Lisanna, la esperanza brilló. La desaparición de Lisanna había sido demasiado abrupta, demasiado extraña. Ahora, con esta fuerza, Mirahane juró regresar y encontrarla. Comentario 2. Votar capítulo 53. Capítulo 53, la fusión de la magia y las células gourmet. ¿Fusionar magia y células gourmet? Así que tu transformación se debe a esta fusión. Exclamó Zed, intrigado por la revelación de Mirahane. Antes, se preguntaba si su magia de apoderamiento podría funcionar en este mundo sin magia. Ahora, parecía que las células gourmet habían transformado sus habilidades por completo. Sí. Más precisamente, las células gourmet asimilaron mi fuente mágica, el núcleo del poder de un mago. En lugar de destruirla, la absorbieron y la transformaron. Ahora, no estoy usando magia, sino energía calórica, como describiste. Para demostrarlo, Mirahane alzó su mano con garras y conjuró un orbe de luz dorada. Extintor de almas. Antes de un negro púrpura, el ataque ahora brillaba con un poder amplificado. Mi forma de alma demoníaca también cambió porque recibí parcialmente el poder de un demonio gourmet. Explicó cómo, tras descubrir la existencia de los demonios gourmet, intentó controlar su energía usando magia de apoderamiento. Aunque tuvo éxito, la fuerza bruta casi destrozó su cuerpo, dejándola solo con una pequeña parte del poder del demonio. Incluso ese fragmento sobrescribió su alma demoníaca y otras formas, transformándolas en algo nuevo. Fascinante. Probemos tu nivel celular, dijo Zed, intrigado. La mayoría de los cazadores gourmet no podrían canalizar el poder de un demonio gourmet sin consecuencias catastróficas. El dispositivo emitió un pitido y mostró el nivel 47. Erina y Hisako quedaron boquiabiertas. ¿47? Cuando despertamos nuestras células gourmet y... Erina se quedó en silencio, reacia a comparar sus humildes comienzos. Esto no puede ser correcto. Mirahane, vuelve a tu forma normal, instó Zed, sospechando que el estado del alma demoníaca distorsionaba la lectura. Zed no reaccionó con asombro, sino que se detuvo pensativo. Aunque Mirahane era única, las células gourmet recién despertadas no deberían otorgarle un poder tan inmenso. Le pidió que saliera del estado de alma demoníaca y volvió a examinarla. Confirmado. El nivel celular anterior fue un aumento temporal. Su nivel real es 6, anunció Zed. La experiencia de Mirahane como maga le dio una base más sólida que la de Erina y Hisako, quienes habían sido humanas comunes antes de despertar. A continuación, Zed probó el nivel de célula de Mirahane en sus diversas formas de toma de posesión. Los resultados fluctuaron enormemente. Algunas formas registraron niveles de un solo dígito, otras superaron los 20. Su forma más fuerte, el alma demoníaca fusionada con la energía del demonio gourmet, alcanzó el nivel de captura 47. Es increíble. Puede transformarse en tantas hienas. Erina y Hisako observaban con envidia en sus voces. Quizás podrías aprender una versión, reflexionó Zed. Su magia de dominación ahora funciona con energía calórica, no con mana.
Los principios podrían adaptarse a nuestro mundo. Los ojos del dúo se iluminaron. Si lograban dominar esto, su potencial de combate se dispararía. Te explicaré la mecánica de la magia de toma de control. Ofreció Mirahane con entusiasmo, aliviada de poder contribuir. Guarda la lección para después. Come primero. Zed probó los niveles de células de Erina y Isako, que ahora eran 15 tras la activación de la carne de joya. Su propio nivel había subido ligeramente a 51, una ganancia considerable considerando el nivel de captura del ingrediente. Mientras devoraban el festín, Mirahane comprendió la realidad de las células gourmet. Había comido docenas de porciones sin sentirse saciada. Las calorías almacenadas en su cuerpo ahora alimentaban su fisiología mejorada. Midora, sin embargo, murmuró Zed, recordando la leyenda. A diferencia de otros, el hambre de Midora provenía de un deseo insaciable, no de una simple necesidad calórica. Un recordatorio de lo profundamente que las células gourmet podían deformar el alma. Comentario 2. Votar capítulo 54. Capítulo 54. Recibiendo el poder del demonio gourmet. Tras la comida, Mirahane detalló la mecánica de su magia de apoderamiento modificada. La magia, ahora asimilada por las células gourmet, se había transformado en un sistema basado en calorías. No es complicado, comentó Zed tras escuchar. Sin embargo, a Erina y Isako les costaba comprender los conceptos. Sus fundamentos como antiguos humanos comunes limitaban su comprensión. Zed, tras dominar el honor de la comida, Shokuji, comenzó a experimentar de inmediato. Tomar el control. Activó la magia calórica, optando por la recepción de cuerpo completo. A diferencia de los riesgos de Mirahane donde resistirse a entidades como el alma del rey bestia podía causar una reacción violenta, Zed no corría tal peligro. Los demonios gourmet en su cuerpo carecían de conciencia, lo que hacía que su poder fuera seguro de canalizar. Su cuerpo se movió sutilmente. Líneas brillantes que recordaban a la forma del líder Slime de Chiryu estaban grabadas en su piel, mientras que un cuchillo y un tenedor se materializaban en sus manos, armas que alguna vez empuñaron el líder Slime contra Acacia. La energía subió, pero visualmente, solo cambiaron estas marcas. Zed flexionó las manos, sintiendo el zumbido de la energía. Al comprobar su nivel de celda, el dispositivo parpadeó. 70, antes 51. El efecto de esta magia no es ninguna broma, reflexionó. En el nivel 70, podría dominar el mundo humano, salvo enfrentamientos con élites como Midora o Joa. La utilidad de la magia disminuiría a medida que su nivel de célula ascendiera a cientos, donde invocar todo el poder de un demonio gourmet, incluso brevemente, superaría la recepción parcial. Sin embargo, la técnica aún conservaba su valor. Uso prolongado sin esfuerzo físico, intercambiando fuerza bruta por resistencia. La magia de apoderamiento modificada de Mirahane aturdió a Zed. Si bien era potente, la técnica presentaba riesgos para otros. A menos que uno pudiera controlar completamente a su demonio gourmet, como Toriko con su fantasma rojo, usarla significaba cederle el control de su cuerpo. Una vez poseído, la recuperación requería agotar la energía calórica que alimentaba la posesión, una vulnerabilidad que los demonios gourmet explotarían. Para la mayoría, esto convertía la magia en una apuesta prohibida. ¿Dominarlo en media hora?, murmuró Mirahane, asombrada y nerviosa. Su magia de apoderamiento, aunque reconfigurada por las células gourmet, exigía años de dominio en su mundo. La rápida comprensión de Zed desafiaba la lógica. Mi dominio del honor de la comida, Shokuji, es la clave, explicó Zed. Una vez que lo comprendes, aprender habilidades se vuelve instintivo, como respirar. Honor de comida. Repitió Mirahane, intrigada. Zed escribió sus principios. Refinar la eficiencia energética, amplificar el poder y trascender los límites. Imagina lanzar hechizos con el 10% de tu antiguo coste de maná y duplicar su fuerza. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Eso es sí? ¿Abrumante? Sí. Pero concéntrate primero en aumentar tu nivel de célula. El honor de comida viene después. El grupo asintió, confiando en su guía. Tras limpiar una tarea simplificada por el lavavajillas industrial de Zed, se retiraron. Afuera, el aura de Tatsu cubría la primera zona ecológica, ahuyentando cualquier amenaza. Descansar allí era seguro, incluso en la naturaleza.